palabra tuya, Señor, que nos indica que por tu llaga, Señor, es que nosotros hemos sido sanados, Señor, y en ello nosotros descansamos, en ello nos apoyamos y de ello nos aferramos, Señor, en el nombre de Jesús, creyendo que tú puedes hacer, Señor, la obra poderosa y el milagro, Señor, en cada uno de ellos. En el nombre de Jesús, Señor, hoy te suplicamos también que tu palabra, Señor, venga como bálsamo, Señor, edificando nuestras vidas, Señor, exhortándonos, Señor, en el nombre de Jesús, conduciéndonos e instruyéndonos, Señor, a través de esa administración quíntuple, Señor, apostólica, profética, evangelística, pastoral, magistral. En el nombre de Jesús, Señor, que al abrir mi boca, Señor, no salga un discurso humano, Señor, porque es lo que menos nosotros queremos escuchar, Señor. Queremos oír tu palabra que nos enseñe, queremos oír, Señor, de tu Espíritu, Señor amado, la instrucción, la revelación a nuestras vidas, Señor, la sabiduría, Señor, que de ella proviene, para que seamos edificados en esta casa, Señor, en el nombre de Jesús, y nuestro avance espiritual, Señor, pueda ser como la luz de la aurora, Señor, cada día, de aumento en aumento, Señor, hasta que alcancemos la perfección en ti. Te lo rogamos todo en el nombre poderoso de Jesús, que todo pensamiento, Señor, sea llevado cautivo, Señor, a la obediencia en Cristo Jesús, Señor, para darte a ti la gloria, la honra, el honor, el imperio, la alabanza, la magnificencia, la adoración, Señor. Por los siglos de los siglos te damos gracias, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Amén. Pueden sentarse. Meditando algunos días atrás, veía algunas cosas con respecto a un tema que quizá lo hemos hablado, quizá hemos nosotros repetido en cuanto a la palabra en sí misma, y pues yo creo que es lo que todos nosotros buscamos, todos nosotros deseamos, anhelamos, hermano, en el Señor, vivir aquella vida, y obviamente si algo es importante en nosotros es eso. Usted sabe que nosotros tenemos, bueno, usted está ahorita vivo aquí, amén. Pero es una vida biológica la que usted y yo tenemos. Es decir, fue el engendramiento de sus padres, ¿verdad? De su padre en un útero que lo recibió, en una matriz que le recibió, y luego pues usted fue dado a luz en su momento determinado, después de quizá 7, 6, 8, 9 meses, y pues hoy está aquí, ¿verdad? Gozando de una salud extraordinaria, unos más robustos que otros, ¿verdad? Unos más galanes que otros, y unos más bonitos que otros, ¿verdad? Eso es indiscutible. Pero hermano amado, sea como sea, nosotros estamos aquí teniendo una vida, amén. Pero esa vida, hermano, es una vida, pues es un hálito de vida nada más. Es lo que el Señor sopló para que aquel hombre le empezara a trabajar lo que nosotros conocemos como la bomba dice que la bomba de tiempo, ¿va? Pero el corazón mismo, la bombita esa que trabaja y que en algún determinado momento puede llegar a pararse, ¿verdad? En algunos llega antes, en otros llega después, etcétera. Pero es una vida que nosotros tenemos estando en este cuerpo. Mientras que estemos aquí, nosotros estamos teniendo esa vida nada más, la vida biológica, porque en lo que palpamos, en lo que hablamos, etcétera. Sin embargo, Dios, y recuérdese que nosotros vivimos en un lugar intermedio, no, este no es nuestro lugar final, amén. Los que hemos recibido a Cristo Jesús y tenemos, hermano, la esperanza de gloria, la esperanza que no avergüenza, sabemos y entendemos que este no es el lugar definitivo para nosotros, pero nos han dado la oportunidad de llegar a este lugar, primeramente para que nosotros pudiésemos reconocer al Señor Jesucristo. Si es reconocerlo, significa que ya le habíamos conocido.
De hecho, cuando usted y yo nos acercamos a la palabra y vemos en Juan capítulo 6, verso 45 en adelante, nos vamos a dar cuenta que el Señor mismo habla y dice que nadie llega a Él, es decir, a Cristo, si el Padre no lo ha empujado, si el Padre no lo ha llevado. Es decir, que nosotros estuvimos en una escuela previa en la eternidad. Amén. Como espíritus estuvimos en una escuela, en la escuela del Padre, donde nos dieron la oportunidad de escoger entre la vida y la muerte. Solo que esta vida ya no era la vida biológica, sino era lo que nosotros conocemos como la vida del espíritu o la vida en el espíritu, lo cual, pues cuando usted lo investigue, lo hemos hablado, ¿verdad? Hablamos de esto, de la vida Zoe o la vida Zoe, depende como usted quiera llamarle, ¿verdad? En qué escuela lo haya aprendido, ahí así lo va a mencionar. Pero esa escuela llamada, o más bien esa vida llamada Zoe o llamada Zoe, tiene en otras oportunidades usted encontrará algunos sustantivos que hablan de la vida Zoa, es lo mismo, la raíz es esta. ¿Y a qué se refiere? Bueno, pues se refiere a una vida, pero ya no solamente a la vida biológica, sino va más allá. Es decir, a la vida que nos conecta a nosotros, a las cosas celestiales. Usted recordará que hay tres niveles, tres planos en los que nosotros, los que hemos recibido a Cristo, nos estamos moviendo. Uno, este plano terreno, ¿verdad? Plano terrenal. Dos, el plano espiritual, que es precisamente lo que hace esta vida para nosotros, ¿verdad? Ahora, esta vida es una vida igual que la biológica que nosotros hoy tenemos, una vida demandante, una vida que demanda desarrollar, hacer, trabajar, etcétera. Amén. Como la vida que usted y yo hoy llevamos. Usted, si no trabaja, sabe que no come, ¿verdad? Alguien podría decir, no, si el Señor me sostiene, amén, está bien, pero si usted estando en sus sentidos no quiere trabajar, que no coma, dice la palabra, el que no quiere trabajar, que no coma. Así que usted va y trabaja y por eso es que está como está. Entonces, sí, porque es que si uno dice está gordo, se sienten mal con uno, y si está flaco, pues también. Entonces mejor está como está. El asunto es que nosotros, cada uno, hermano, cuando llegamos a Cristo Jesús, nos conectamos o nos reconectan a la vida espiritual. Cuando hablamos de la reconexión de la vida espiritual, que es esta vida Zoe, como se le llama en el griego, hermano, nosotros empezamos se nos es abierto un velo. Eso está determinado también en el tabernáculo de Moisés. Usted se da cuenta que la parte del atrio es la parte externa, la parte de afuera, eso llamémosle la vida biológica. Pero luego se abre un velo donde uno entra y las cosas ya empiezan a tomar, hermano, un carácter de espiritual. ¿Por qué? Porque nosotros encontramos, digamos, la parte externa del tabernáculo. Usted y yo sabemos que allá afuera lo que se hacía era pues que se daban en sacrificio animalitos y pues esa es la parte de la carne nuestra, ¿va? Lo biológico que nosotros tenemos. Y luego pues había un mar, le llamaban, o el lavacro, ¿verdad? Donde el sacerdote pues llegaba y lo que hacía era lavarse antes de entrar al lugar santo. Ese lugar santo, hermano, es esta vida, la vida Zoe para nosotros, la vida espiritual, que obviamente ahí encontramos nosotros, haciendo alusión al tabernáculo, encontramos nosotros, hermano, una mesa con panes, los panes de la proposición o de la presencia, como se le llaman también,
que representaba el pan de vida, y se ponían en 2 hileras de 6 cada una, representando los 66 libros de las Escrituras que hoy nosotros tenemos. Estaban sobre la mesa, porque usted sabe que la mesa también representa a Cristo, ¿verdad? El pan de la palabra también representa a Cristo. Luego hay un candelero de oro que estaba enfrente de esos panes de la proposición, y tenía 7 lámparas. Esas son las 7 ministraciones que nosotros necesitamos o llenuras que nosotros necesitamos para poder llevar o llegar a ese nivel de la vida espiritual que necesitamos. Y por último, no por último, sino lo siguiente que había era un altar de incienso, que es la comunión y la comunicación que nosotros debemos de tener con el Señor a través de la oración. Amén. Entonces, no voy muy rápido, ¿verdad? Es que a veces hablo muy rápido, pero espero no ir muy rápido. Entonces, lo importante de esto es que ese lugar intermedio, si usted le quiere llamar así, que es el lugar santo, nosotros recibimos esa palabra, nosotros recibimos la llenura del Espíritu, nosotros recibimos la luz de Dios. Es ahí donde nosotros lo recibimos, y obviamente ahí es donde aprendemos a orar. Usted recordará que los mismos discípulos le dijeron al Señor: enséñanos a orar como Juan le enseñó a los suyos. Y Él les enseñó la famosa oración del Padre Nuestro, que es una columna vertebral para que de ahí nosotros podamos aprender a orar. Amén. Ok, entonces, de esto nosotros vemos que el Señor Jesús vino, hermano, a hacer un sacrificio perfecto en sí mismo. Y dice la palabra que cuando Él entrega su espíritu, entonces las piedras, en ese momento hubo un terremoto, se oscureció todo, las piedras se parten y también se partió el velo. Eso tipificando precisamente que acto seguido de que nosotros pudiésemos vivir esa vida Zoe, reconectarnos a la vida Zoe a través de lo que del Espíritu salía, es decir, de la presencia del Señor salía, nosotros entonces pudiéramos tener una comunicación directa con las cosas celestiales. Porque el último lugar, que era el lugar santísimo, usted sabe que ahí ya no había luz de sol, ahí no había una luz de candelero, sino que ahí lo que había era una luz llamada, en algunos casos se le llegó a llamar la luz inmarcesible, o la luz de la gloria Shekinah o Shekinah. Es decir, una luz que ya no provenía sino del cielo. Por eso es que era un lugar donde las cosas eran celestiales. El arca de la alianza o del pacto que estaba ahí metida, usted sabe que tenía 3 elementos ahí adentro incorporados o metidos. Una era la vara de Aarón, que había reverdecido, y no solo reverdecido, sino que también había dado flor y fruto al mismo tiempo, ¿verdad? El maná, una parte del maná que descendió del cielo y lo pusieron ahí adentro, y las tablas de la ley que estaban ahí. Pero dentro de ese cubículo que estaba en ese lugar, dentro del arca, hermano, había un espacio celestial. ¿Por qué? Porque usted sabe que el maná, el Señor les dijo: solo tomen, coman o amontonen lo que les va a servir para comer ese día. Al día siguiente se engusanaba, ¿verdad? Ya no servía, excepto el día sábado. De viernes para sábado recibían o tomaban una doble porción. Quiere decir entonces, hermano, y ahí esto es bien tremendo, ¿va? Porque ellos entraban en un Shabbat que es Cristo, y por eso es que se conservaba. Pero vemos nosotros entonces que el Señor lo que tenía ahí era una parte del cielo, una parte celestial, porque se conservaba ahí adentro el maná, nunca se pudrió. Las tablas de la ley que representaban
la justicia en los cielos. Y la vara de Aarón que nunca se secó porque estaba también dentro de ese espacio celestial que estaba ahí. Amén. Ok, entonces le estoy poniendo esta base porque yo quiero que nosotros podamos analizar la necesidad de vivir en esa vida Zoe. La necesidad que tenemos de vivir esa vida Zoe. Aunque estemos en este cuerpo biológicamente hablando, porque en algún momento usted y yo, hermano, vamos a ser cambiados, vamos a ser nosotros envueltos, cuando seamos más bien envueltos de esa vida espiritual, de esa vida Zoe. Entonces lo que va a hacer es que esa vida nos va a dar a nosotros una transformación en nuestro cuerpo. Y como resultado de eso, entonces vamos a poder entrar al lugar santísimo, llamémosle así, que es el reino de los cielos. Amén. Pero se lo quiero comprobar con la palabra, ¿verdad? Porque eso es, la palabra es irrefutable. Amén. Entonces, vayamos primero que nada a esto y todo lo que yo todas las veces que usted ve que aparezca vida, es la palabra 22 en el griego, que es la palabra Zoe o Zoe. Entonces, usted recuerda este pasaje. Este pasaje es un pasaje, hermano, de los más conocidos que nosotros, que incluso la misma cristiandad lo habla y lo tiene en la punta de la lengua. El Señor Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la Zoe. Es decir, y la vida espiritual. Lo que viene a conectarlos a ustedes hacia el lugar donde está el Padre. Por eso es que él está diciendo, y nadie viene al Padre si no es a través de Cristo Jesús. Entonces, déjeme decirle que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino que Jesucristo. Es el único, Jesucristo hombre, dice la palabra. Así que ningún santo ni ninguna otra cosa, hermano, tiene potestad sino solamente Cristo, porque Él es el dador de esa vida. Amén. Ok, entonces, eso no lo digo yo, eso lo dice la Biblia, por eso lo estoy poniendo acá. Entonces, nosotros vemos que el Señor, para poder nosotros llegar hasta ese lugar santísimo, para poder llegar nosotros y cualquiera que quiera llegar, hermano, ante el Padre, lo que tiene que tener es camino, verdad y vida. Pero yo me quiero concentrar en esa última palabra, en la vida. Entonces, la vida es esa vida espiritual que usted y yo, hermano, quizá no entendemos del todo, sino que la hemos ido nosotros absorbiendo y la hemos ido teniendo u obteniendo a través de las Escrituras, a través de la comunión con Dios, a través del movimiento, del mover del Espíritu sobre nosotros. Ahora, eso no es para todos, porque la palabra del Señor dice que los que le recibieron a Él, a eso les dio la potestad de llegar a ser hijos de Dios. Ese llegar a ser hijo significa un proceso. El proceso de poder, hermano, atender, a mantener los panes de la proposición continuamente en la mesa. Es decir, fíjese que los panes de la proposición se cambiaban a diario. Todos los días se cambiaban. Interesantemente, yo estaba leyendo, el hermano Noé me hizo el favor de prestarme un libro con respecto al tabernáculo. Y hay algo ahí que me llamó mucho la atención, y es que dice que los panes, hermano, de la proposición, pues como los cambiaban, ¿verdad? Diariamente. Lo interesante es que, digamos, los llevaban, los sacaban de ahí, y los panes, pues, como todo pan, ¿verdad? Se pone al cabo del tiempo así durito. Pero los panes que llevaban, así como los llevaban, los ponían dentro de ese lugar y todo el tiempo estaban como recién hechos.
Entonces era una cosa extraordinaria, ¿va? Todo el tiempo estaban así. Es decir, su consistencia, todo, durante el tiempo que estaban ahí, en ese lugar, tenían esa consistencia de pan fresco, recién horneado. Entonces, yo cuando veía eso, empecé a entender qué extraordinario es para nosotros cuando empezamos a adoptar la vida espiritual, porque es cuando nosotros nos damos cuenta cómo es que pasamos, cómo es que vamos adentrándonos hacia entender las cosas celestiales, pasando por lo espiritual. Entonces, cada día que nosotros aprendemos, hermano, en la palabra, nos vamos a dar cuenta que para empezar la palabra es fresca. Se mantiene en nosotros como un presente continuo en nuestra vida. Es decir, la palabra que usted leyó ayer va a seguir siendo un pan fresco hoy, ¿sí? Pero al mismo tiempo era necesario cambiarlo día con día, porque la palabra dice que nosotros debemos de renovar nuestro entendimiento todos los días. Eso lo dice Romanos 12, ¿verdad? 1 en adelante. Entonces, en esa renovación del entendimiento viene la transformación de nuestra vida. Entonces, cada vez que, si usted y yo queremos llegar verdaderamente al cielo, porque todo el mundo dice que va al cielo, ¿va? Pero eso es un decir nada más. Eso nadie lo sabe. Yo veo en la Biblia que no todos van al cielo. Yo veo que los que tenemos una oportunidad de llegar al cielo somos aquellos que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, que le hemos abierto nuestro corazón al Señor Jesucristo y lo hemos reconocido a Él como el único y suficiente Salvador para nosotros. Amén. Ok, aunque no me diga amén, así es, ¿verdad? Yo esperaba que usted dijera amén, ¿verdad? Pero si no, qué lindo, porque hoy es día de cosecha para todo aquel que no ha recibido a Cristo Jesús. Ok, entonces el Señor viene y nos habla a nosotros de esa vida, de la vida espiritual, y nos dice, muy bien, ustedes quieren llegar al Padre, porque el Padre sí está en el cielo. El Padre es celestial y por eso está en el cielo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nosotros podríamos llegar a esa etapa? ¿Cómo podríamos nosotros estar habitando en ese lugar celestial? A través de la vida Zoe de Dios. Pero eso se aprende aquí. Nosotros tenemos que vivir la vida Zoe, la vida espiritual, que no dije celestial, la vida espiritual aquí, para poder conectarnos entonces o reconectarnos a lo celestial, que sería la parte final, porque ahí sí va a ser nuestro lugar de destino final. Pero usted y yo aquí es donde debemos de aprender a vivir esa vida, a desarrollarnos en esa vida para llegar entonces al Padre y poder ser bien recibidos. Esa es la otra situación. Amén. Entonces, analicemos algunas cosas más y vamos a ir adentrándonos en esto. Yo quiero enseñarle que es necesario que nosotros vayamos muriendo a esta vida biológica que tenemos, en sus carnalidades, en sus apetitos desordenados, en sus deseos carnales, ¿verdad? Para que entonces tengamos una comunión. Por eso es que en el tabernáculo lo primero que se hacía era matar un animal, tipificando la muerte de nuestras carnalidades. Cuando hablo de carnalidades, también estoy hablando de nuestras niñerías, porque la Biblia dice que el niño es como un hombre carnal, es un niño. Es decir, nuestras irresponsabilidades, nuestras inmadureces, ¿verdad? En todo eso tenemos que ir muriendo. En los deseos o los apetitos de la carne, ¿verdad? Sexuales de manera ilícita, ¿verdad? De codicia, de malas palabras, de griterías, de pleitos, etcétera. Entonces todo eso nosotros tenemos que ir muriendo. Amén. Para poder decir, yo verdaderamente voy a llegar delante del Padre y voy a ser bien recibido.
Si no, de todas maneras le cuento que hay hay un lugar que se llama la tribulación para poder ir a hacer quemadas todas esas cosas, ¿verdad? Pero yo espero que usted no tenga esa disposición. Por eso ahora es cuando nosotros tenemos que, por la vida Zoe, morir a la vida biológica. Amén. Ok, entonces miremos, esto es otro pasaje muy conocido. Juan 3:16, ese sí se lo sabe de memoria, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga, ¿qué cosa? Vida eterna. Es decir, la vida Zoe, la vida espiritual de manera eterna para vivir conectado directamente a las cosas celestiales. Porque por eso fue abierto el velo, el último, ¿verdad? El que pasaba directamente, y ahora es como una sala doble, por así decirlo, porque se conectó lo celestial con lo espiritual. Y entonces el Señor lo habla y lo dice, para que nosotros tengamos esa vida celestial a través de una eterna vida espiritual. No sé si me estoy dando a entender, hermano. ¿Seguro que sí? Ok, bueno. Pero quiero leerle el contexto de esto, porque la Biblia dice en Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Mire qué tremendo. Dios no envió a su Hijo a condenar a nadie. Pero oiga lo que sigue, sino para que el mundo sea salvo por él. Cuando habla del mundo no está hablando de la tierra, sino está hablando del sistema. La gente que quiere salirse del sistema carnal, del sistema solamente biológico, que hace ver las cosas de la tierra y ser esclavo de las cosas de la tierra y pasar al sistema, llamémosle así, espiritual, que nos hace ver que el Señor dice, venid, comprad sin dinero, por ejemplo, ¿verdad? Claro, eso suena ridículo para una mente carnal, para una mente que dice, no, hay que trabajar, si no, no se puede comprar. Pero en los momentos de dificultad, por ejemplo, la viuda que visitó Elías, simple y sencillamente nunca escaseó lo que tenía. Vemos a la otra viuda que también llegó con el profeta y le dijo, tu siervo profeta también nos dejó endeudados, ahora ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues lo que tienes que hacer es pedir prestado, es decir, que sí se valen hacer pedir préstamos, pero no con agiotistas, pero no con gente que no se sabe, ¿verdad? Ok, entonces, y obviamente hay que pagarlo, ¿va? Entonces le dice, pide prestado, no pocas vasijas, pide lo suficiente, y entonces el aceite empezó a multiplicarse. Pagó todas sus deudas, que es lo primero, y entonces vivió con todo lo demás. Eso es venir, comprar sin dinero, entre otras cosas, pues estoy poniendo ejemplos nada más. Amén. Así que entonces nosotros podemos empezar a ver cómo la vida espiritual, bueno, lo voy a decir así mejor, cómo la vida celestial a través del filtro, sería no filtro, sino sería como los, ¿cómo se llaman? Generadores, creo que no se llaman generadores, ¿cómo se llaman las cosas esas de luz? Transformadores, gracias. Cómo la vida celestial pasa por medio de un transformador que es la vida Zoe, la vida espiritual, para que llegue e influencie nuestra vida terrena o nuestra vida biológica. De tal manera que entonces nosotros podamos empezar a captar y a desear ya no estar en esta vida terrena, sino pasar a la vida celestial o llegar a la vida celestial por medio de esta vida espiritual. Amén. ¿Sí me estoy dando a entender, hermano amado, con lo que le digo? Muy bien, perfecto. Entonces, 3 planos, eso es lo que tiene que tener. Si nosotros comprendemos eso, ya ahí por lo menos tenemos un buen principio. Vida biológica, lo terreno. Vida espiritual y vida celestial, ¿verdad? Es la vida de Dios por completo.
A través de Cristo Jesús nosotros pudimos, Él hecho hombre. Por eso es que Él sí comprende la situación que nosotros vivimos. Pero también por eso es que Él nos puso la demanda en esa vida espiritual, porque como dijeran por ahí, sí se puede, ¿verdad? Sí se puede. Nosotros sí podemos morir a los deseos de esta carne. Sí podemos nosotros vencer el pecado. Definitivamente que sí se puede. Pero ¿cómo? A través de obedecer la vida Zoe o la vida espiritual. ¿Ok? Ok, entonces miremos. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ahora oiga el verso 18. El que en él cree, diga conmigo el que en él cree, no es condenado, pero el que no cree ya es condenado, porque no ha creído, oiga, en el nombre del unigénito Hijo de Dios. O sea que la condenación no, perdóneme, pero la condenación no es por lo malo que usted haya hecho. Claro, no quiere decir con eso que haga cosas malas, ¿verdad? Le voy a poner el equilibrio, pero tampoco es por las obras buenas que usted haga. Nadie se salva por obras, dice la palabra. Usted puede ser buena gente, no meterse con nadie, no alegarle a nadie, no tener líos con ninguno, hermano, pero eso no implica que por eso el Señor le tenga que dar a usted el pase para la vida celeste. Porque ahí lo está diciendo, van a llegar a través del Hijo para poder tener esa vida celestial. El que no recibe a Cristo Jesús en su corazón, ese no puede llegar al Padre. Es decir, se condenó solo porque no hizo lo que tenía que hacer. Es muy sencillo de entender. Mire, hermano, si usted, y se lo he puesto muchas veces por ejemplo, y se lo vuelvo a poner otra vez por ejemplo. Si usted va en una zona escolar donde dice que debe de ir a 20 y usted va a 40, cuando se le aparezca el policía, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que va a hacer? Dígalo pues. O le da pena porque a lo mejor ya se lo pusieron a usted, ¿va? Simplemente lo va a parar. Mire, los policías tienen la amabilidad de preguntarle a uno, ¿sabes por qué te paré, va? ¿Usted en un caso así qué haría? ¿Ah? ¿Qué le diría? Si el policía le dice, ¿sí sabes por qué te paré? ¿Cuál sería la respuesta? Sí, sí sabe. Sí sabe que iba a 40. Entonces lo único que nosotros tendríamos que hacer es poner la manita así, mire, para recibir los 700 pesos que cobran. ¿Por qué? Porque ya se había dicho, ya estaba escrito. La condenación es porque no quisieron recibir a Cristo. No es por otra cosa. No es por mala gente, no es por buena gente, no es porque hizo algo malo o no lo hizo. Claro, el que recibe a Cristo empieza a desechar de sí lo malo y empieza a obtener lo bueno y a practicar lo bueno. Pero la cosa es que ya hay una advertencia, ya está escrito, esa es la situación. Entonces, claro, en nosotros todavía tenemos cosas malitas que hacemos, ¿verdad? Feitas que hacemos. Gracias por esos 3 que dijeron que sí. Los demás ya son santos. Les ayudamos a irse pronto. Bueno, el asunto es que entonces dice Juan 3:18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya es condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Vea el verso 19, y aquí es donde quiero ponerle a usted las cosas un poco más difíciles, pero que el Señor nos enseña a nosotros. Y esta es la condenación, oiga. ¿Qué cosa? Que la luz vino al mundo. Y los hombres, ¿qué dice? Entonces, mire, hermano,
¿cómo nosotros podemos decir que creemos en Cristo? ¿Cómo nosotros podemos obtener esa vida espiritual, esa vida Zoe? ¿Ah? Amando la luz. Amando la luz. Ahora, ¿de dónde viene la luz? ¿Cómo aprendemos nosotros la luz? A través de la palabra, a través del Espíritu. Usted sabe que el Espíritu, hermano, a la verdad siempre está dispuesto, dice, pero la carne es débil. Pero eso de que, porque algunos se agarran de ahí diciendo, si es que la carne es débil, pastor, la carne es débil, pastor. No, déjese de cuentos. Lo que pasa es de que usted ama las tinieblas más que la luz. Y eso trae condenación. Eso es lo que condena a la gente. Cuando digo condena no quiere decir que lo estoy mandando al infierno. No, no. Estoy diciendo de que entonces vienen las consecuencias de aquel amar las tinieblas. Porque las tinieblas, dice aquí, oiga esto, porque todo, verso 20, dice, porque todo el que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprobadas. Porque mire, hermano, le voy a decir una cosa. Usted y yo sabemos cuando estamos haciendo algo malo. ¿Sí o no? Pero cuando estamos haciendo esas cosas que no son agradables, el Señor lo que espera es que nos acerquemos a la luz. Que vayamos a la palabra y digamos, Señor, ayúdame, yo no quiero tener estos pensamientos, yo no quiero tener estas acciones, yo ya no quiero estar gritando en mi casa, yo ya no le quiero estar sonando a mi esposa y la esposa, yo ya no le quiero estar sonando a mi esposo, ¿verdad? Con el sartén. Yo no quiero hacer cosas, Señor, que no te agraden, eso ya no lo quiero hacer. Yo ya no quiero ir otra vez tras el pecado. Pero, por ejemplo, la palabra nos aconseja y nos dice que las malas conversaciones, otras versiones dice las malas amistades, esas corrompen las buenas costumbres. Ok, pero si yo salí ya de aquellas malas amistades, ¿por qué voy a volver con ellos? Porque ama las tinieblas. Está solito, hermanos, se está condenando a volver a tener el mismo pecado, las mismas situaciones. Ahí sí que, como dijo aquel coro, ¿va? Tropezar de nuevo y con la misma piedra, hombre. Pero porque él solo fue a sacar la piedra, la puso enfrente y se tiró así, ¿va? Entonces, hermano, perdone, pero si el Señor nos está hablando a través de la palabra que es la luz, dejemos entonces las cosas de las tinieblas. Amemos la luz. Mire, por ejemplo, alguien podría decir, hermano, es que lo que pasa es de que tenemos este problema en la casa. Sí, pero la pregunta es, ¿qué está haciendo usted para poder salir de ese problema en la casa? Porque alguien podría decir, hermano, es que lo que pasa es de que fíjese que mi esposo pues en algunas oportunidades me ha sonado, ¿verdad? Bueno, para empezar, eso es condenar, hay que condenarlo, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿y no será que también usted está poniendo de su parte para volver otra vez a lo mismo? Es que si algo le tengo que echar en cara yo a mi esposo es eso de que esté ahí llamando y mandando dinero a su mamá y después eso sí me cae mal a mí. Sí, pero ¿para qué se lo recuerda? ¿Por qué no le dice, mira mi amor, está bueno, mándale, ¿va? Porque si no, ahí por debajo del agua. Bueno, y de igual manera del otro lado, ¿va? Podría ser al contrario. Es que lo que pasa es de que a mí yo ya no le quiero pegar sartenazos a mi marido. Sí, por eso, pero ¿y no será que usted, marido, está también, diría mi papá, alborotando el sonpopero? Para los que no saben qué son popero, es un ant nest, ¿verdad? Lo que pasa es de que son de esas, aquí no sé cómo se llama, de las red ant, creo que se llaman, ¿verdad? O fire ants se llaman, fire ants. Ok, son popos para nosotros. Ok, entonces, o parecido pues. Entonces, hermano, deje de estar metiendo. Mire, si usted llega donde hay un nido de hormigas, de esas fire ants, y usted mete la mano, ¿qué va a pasar?
¿Verdad que es bien lógico? ¿Qué dijeron por ahí? Ah, va a gritar de júbilo, dice. Pues a algunos así les gusta, ¿va? Como dijo un amigo, va a saltar como becerro de la manada. Porque así dice la Biblia, va a saltar como becerro, pero de la manada se refiere a la manada de becerros. Hermano, ¿por qué insistimos en hacer lo que no se debe hacer? ¿Cómo vamos a conocer nosotros? ¿Cómo vamos a poder no ser reprobados nosotros? A través de la obediencia en la vida Zoe. A través de la obediencia en la vida espiritual. Es que mire, digamos, una de las cosas en las que la gente se escuda, porque lo que pasa es de que, hermano, somos buenos para excusarnos de todo, para ser excusados, dijo alguien, ¿no? Hermano, qué terrible. Empezando desde Adán. Adán, ¿dónde estás tú? La mujer que me diste. Y cuando, bueno, ¿y qué pasó con la mujer? La serpiente. Y cuando la serpiente se quedó viendo para todos lados, no, pues ya me cayó la chibola, ¿va? Ni modo. Pero hermano, perdone, ¿por qué no somos capaces nosotros de poder decir, yo soy el de la culpa? Échame a mí la culpa, decía alguien por ahí, ¿va? Entonces, ¿por qué nosotros no somos capaces de decir, Señor, ayúdame, yo ya no quiero vivir esta vida así? Yo quiero aprender. Entonces le decía esto porque la gente se escuda en decir, cuando uno va y dice, bueno, esta es la vida de Cristo la que nosotros debemos de seguir, es que Cristo era 100% Dios y era el Hijo de Dios. Por eso es de que nosotros no podemos llegar así. No, espérenme. A él lo despojaron, o él mismo se despojó más bien de todos sus atributos. Aunque su esencia era Dios. Pero todos sus atributos él los tuvo que dejar. Por eso dice la palabra, por ejemplo, que él se hizo pobre. Porque obviamente el Señor le proveyó para estar acá y todo lo que usted quiera, Dios su Padre. Pero a comparación de sus atributos eternos, era prácticamente una lipidia en la que él vino a vivir. ¿Verdad que sí? Digamos, él hacía milagros y prodigios y todo lo que la palabra nos enseña, hermano. Pero él en sí mismo, sus atributos a comparación de todo lo que él es, hermano, estaba reducido a una mínima parte, pues. Entonces, por eso es que el apóstol Pablo decía que él lo quería ver ya resucitado, vivir en eso, porque entonces ¿cómo sería, ¿verdad? Si todo lo que hizo estando en un cuerpo como el nuestro de bajeza o limitado, pues. Pero a lo que voy es a esto, a que la gente pone como excusa decir, es que lo que pasa es que era el Hijo de Dios. Sí, era el Hijo de Dios y es el Hijo de Dios y es Dios, pero cuando estuvo en esta tierra fue un 100% hombre. ¿O me va a decir usted que la sangre, la manera en que lo vituperaron, en que le abrieron su cuerpo prácticamente y lo pusieron como una llaga podrida porque ya no tenía forma cuando lo llevaron a la cruz, hermano? No me va a decir usted que no lo sintió. Lo sintió, por supuesto que lo sintió. Por supuesto que cada latigazo, que cada jalón de barba, hermano, todo eso él lo percibió, él lo sintió. Entonces, por favor, no digamos nosotros entonces que no nos excusemos en ello, sino que seamos capaces de tomar la vida, la demanda de la vida Zoe en nuestras vidas, para entonces poder conectarnos a las cosas espirituales y morir a las cosas terrenales, a las cosas de esta carne. Lo que pasa es que amamos muchas veces las tinieblas y no las queremos dejar. Aunque usted no diga amén, pero las tenemos. Todavía de repente, hermano, nos enciende la mecha y está demasiado corta. A veces las cosas las queremos arreglar con esta parte, con el hígado. Nosotros muchas veces queremos hacer, incluso queremos ser tan misericordiosos
que queremos exceder a la misericordia del Señor para arreglar ciertas situaciones. Como Judas, por ejemplo. Usted se recordará, ¿verdad? ¿Cuál era la actitud de Judas? Yo no sé para qué vertieron y perdimos no solo el frasco de alabastro, sino que lo que costaba 300 denarios por lo menos pudimos haber adquirido de él para dárselo a los pobres. Pero ¿sabe qué es lo peor? Que todos los demás, tienes razón, Judas. Oh, qué altruista, qué humano, lo que acabas de decir, exactamente, qué humano. Pero el Señor lo que quiere es que nosotros dejemos esa humanidad, esos pensamientos humanos. Y por eso Él dice que el que me sigue, que tome su cruz, que se niegue cada día, que tome su cruz. Y entonces, es decir, muera cada día. Y entonces sígame. Dejemos de justificarnos. Porque por eso es que el camino, la verdad y la vida son las tres cosas que nos llevan a nosotros, al Padre. Pero en ello tenemos nosotros que actuar en la verdad. Salir de esas tinieblas para no ser condenados. Pues condenados en el pecado. A eso me refiero. Ok, entonces dice, pero el que obra verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Le voy a hacer una pregunta. ¿Usted cree en Dios? ¿Seguro? Creemos en Dios, ¿sí? Ahora, si nosotros creemos, dice la palabra que lo que tenemos que hacer es caminar en esa luz. Entonces, fíjese que yo creo que nosotros a veces sí creemos y a veces no creemos. A veces sí creemos y a veces no creemos. A veces creemos menos de lo que creemos que creemos. Porque nos gusta muchas veces estar más en las tinieblas que en la luz. Solo para reflexionar. Y no me vaya a contestar. ¿Cuánto de la palabra nosotros leemos? Bueno, alguien podría decir, no, hermano, yo sí leo, por lo menos una hora sí leo. Gloria a Dios. Ahora, ¿cuánto de la palabra vivimos? Y entonces es cuando nosotros nos empezamos a confrontar a nuestra realidad. Yo no vengo a decepcionarlo, no. Yo lo que le quiero es traer una buena noticia, porque la palabra, el evangelio es una buena noticia. No es sino para que usted y yo podamos, hermanos, reflexionar delante de esta palabra y digamos, bueno, lo que yo quiero es actuar en la verdad. Ya no seguir en una hipocresía o en una falsa vida espiritual. O una pseudo espiritualidad en mi vida. No. Ser veraz, ser real. Conmigo mismo. Eso es lo primero que tiene que pasar. No con los demás, porque los demás, hermanos, pues cada uno se conocerá. Si usted le dice a alguien, usted se porta bien, le va a decir que sí. Es como el niño chiquito, ¿verdad? Que le pregunta a uno, ¿te voy a comprar algo? Sí, te portas bien. Y cuando uno llega, ¿te estás portando bien? Se acaba de portar mal hace 5 minutos y le dice, sí. Que a veces así actuamos. El Señor nos dice, te voy a dar esto, te voy a dar aquello. ¿Te estás portando bien? Sí, dice uno. Y hace 5 minutos estaba peleándose allá con los suyos, haciendo cosas que no debía. Debemos de confrontarnos a nosotros mismos en nuestra realidad. ¿Para qué? Para vivir esa vida Zoe. Para vivir esa vida espiritual y entonces cada día nosotros morir y tener más y más contacto con las cosas celestiales. Más y más la aprobación de Dios en nuestras vidas. Porque solamente el que sea aprobado por Dios es el único que va a poder ser quitado de en medio de la ira de Dios. Eso es lo que la palabra dice. Que algunos saldrán avergonzados porque fueron reprobados. Procura pues, dice el apóstol Pablo hablándole a Timoteo, presentarte como un obrero aprobado que no tiene nada de qué avergonzarse. Es decir, practica tú la vida Zoe, practica tú la vida espiritual todos los días y muere a tus carnalidades, a tus deseos,
a tus deseos codiciosos. Eso es lo que el Señor nos está diciendo. Entonces, actuemos en ello. Mire, creer, yo le puse aquí, creer es aceptar la luz y permitir que las obras sean manifiestas para ser cambiadas. Cuando usted y yo decimos, yo creo en Dios, porque una cosa, la Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. Creen en Dios y tiemblan. Y nosotros decimos, yo creo en Dios, amén. Entonces, como dijo alguien, que se note, que se mire, que verdaderamente nosotros, si creemos en Dios, entonces que haya un fruto de aquel creer en nosotros. La aceptación de la luz que porque hermano, cuando usted se para frente a un foco, digamos este está pequeño, pero cuando usted se para y viene tal vez aquí y se da cuenta de que de repente está manchado por acá. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Ya sea lavarlo, quitárselo e ir a ponerse algo distinto. Y eso es lo que la vida Zoe quiere hacer en nosotros. Revestirnos de algo diferente, de algo nuevo, que es la vida del cielo. Nicodemo sabía todas las cosas. Él y los 70 del Sanedrín. Porque él dijo, sabemos. ¿Quiénes? Él y 70 más. Sabios de aquel lugar. Sabemos que viene de Dios porque las cosas que tú haces, nadie las hace si no viniera de Dios. ¿Y qué fue lo que el Señor Jesús le dijo? Sí, Nicodemo, tenés razón. Qué bueno que todos lo sepan. Así le dijo, ¿ah? ¿Qué le dijo? Te es necesario nacer de nuevo. Ese te es necesario nacer de nuevo es, tú sabes mucho de la vida Zoe, de la vida de Dios, pero nunca la has experimentado. Eso es lo que le estaba diciendo. La pregunta es, ¿cuánto nosotros hemos experimentado o cuánto nosotros queremos experimentar de esa vida espiritual? Esa es una decisión de cada uno. Y usted dirá, hermano, pero tan básico lo que nos está diciendo. Sí, aunque usted no lo crea, tan básico. Pero tanto que fallamos nosotros en eso básico. Tan real las cosas, porque a veces nosotros quisiéramos, hermano, que por allá en las nubes, ¿verdad? No. Vivimos aquí todavía. Y tenemos que reflexionar y decir, bueno, yo lo que quiero es que el Señor me encuentre aprobado. Yo quiero que cuando el Señor venga me diga, ven, buen siervo fiel. Sobre poco. ¿Qué es eso poco, hermano? ¿A qué le llamaríamos lo poco? A la vivencia de la vida espiritual que hemos aprendido a través de la palabra. Sobre eso has sido fiel. Ahora sí, sobre mucho te voy a meter al gozo de tu Señor, es decir, a la vida celestial. Ahí es a donde queremos nosotros llegar. Amén. Ahí es a donde queremos llegar. Sí, ya me había asustado. Dije, bueno, voy a ir concluyendo. Hay muchas cosas que tenemos que hablar, pero el Señor dirá en el momento. Mire esto. Y con esto voy a concluir. Juan capítulo 6, versos 63 y 64. Esto usted lo sabe. El Espíritu es ¿qué? ¿O quién? El que da vida. Pero esa vida ahí es esa vida 22, la vida Zoe. La carne dice, para nada aprovecha. En algunas versiones dice en poco dice, pero aquí dice en nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Esa vida soy. Mas hay algunos de vosotros, dice, que no creen. ¿Sabe? Porque ahí el contexto de ese verso, por eso le puse puntos seguidos ahí, porque el contexto dice, porque él sabía quién habría de traicionarle. ¿Quién era el que lo iba a traicionar? Judas. ¿Sabe por qué? Porque Judas nunca aceptó. Él le gustaba la enseñanza y bonito y qué bueno, y participó viendo las maravillas y los prodigios. Es más, en el principio, porque no siempre fue él tenía, no siempre se echó color, ¿va? Porque cuando los mandó de dos en dos,
todos regresaron diciendo: en tu nombre nosotros sanamos a los enfermos, los demonios se sujetaban. Pero al que mandaron con Judas, hermano, no dijo: yo sí eché fuera demonios y sané enfermos, pero este no. Usted no ve que dijeran así. Entonces quiere decir que él también participó de eso y le gustó, pero nunca dejó su mentalidad humana, su mentalidad de hombre, su mentalidad carnal, que se fue degradando, porque poco a poco entonces se fue haciendo, como dice el libro de Santiago, esa su sabiduría, en vez de evolucionar hacia la luz, fue involucionando hasta llegar a ser dice que después de la humana sigue la animal, y después del animal sigue la diabólica. Hasta ahí llegó Judas, porque dice que comiendo el bocado, detrás en él entró Satanás. Entonces, hermano, nosotros debemos de buscar esto, entender esto. El espíritu es el que da vida. Las palabras, la carne para nada aprovecha. Al menos para las cosas espirituales, para nada aprovecha. Así que sus deseos, mis deseos, todo lo que ya hablamos, ¿verdad? Adulterios, fornicaciones, mentiras, ¿qué más? Griterías, pleitos, ofensas, todo eso en nada aprovecha para las cosas celestes. Para llegar delante del Padre, nada de eso. Es más, las justificaciones tampoco, porque son como trapos de inmundicia delante de Dios. Entonces lo que tenemos que hacer es morir. ¿Cómo? ¿Con qué? A través de las palabras que Él nos habla, porque esas son espíritu y son vida. Pregúntele al hermano que tiene al lado suyo: hermano, ¿querés morir? Claro, me estoy refiriendo a esto, ¿verdad? ¿Querés morir a tus carnalidades? ¿Querés morir a tus niñerías? ¿Querés morir a tus gritos? ¿Querés morir a tus malos deseos? ¿Querés morir a tus fornicaciones, a tus mentiras? ¿Querés morir a todo eso? ¿Qué tenés que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Recibir, amar la palabra, amar la luz más que las tinieblas. Y entonces recibiremos nosotros esa vida Zoe. Recibir las palabras que Él nos da y entender que el Espíritu es el que nos da la vida. Amén. Póngase de pie en esta hora. Y yo quisiera un minuto nada más que nosotros pudiéramos ser ministrados. ¿Cómo podríamos ser ministrados o cómo vamos a ser ministrados? De esta manera. Usted que desea morir a esas pasiones carnales, dejar de amar las tinieblas y amar la luz, para poder decir que creemos en Dios, ahí en su lugar, o bien si usted quiere venir aquí al frente, lo puede hacer también, no hay ningún problema. Pero si lo quiere hacer ahí en su lugar, usted podría, o más bien puede empezar a orar y decirle: Señor, yo quiero morir, Señor, a mis deseos carnales. Yo quiero morir al amor por las tinieblas, y que en mí, Señor, venga el amor por la luz, para que todas las obras, Señor, que son reprobadas por ti, se manifiesten a través de la luz. Yo sé que nos llamen la atención, que nos digan, que nos recuerden que aquello que estamos haciendo no es de Dios, no le agrada al Señor. No es agradable, hermano. Es difícil reconocerlo, es difícil aceptarlo. Pero sabe una cosa: si nosotros amamos la luz, si creemos, si decimos que creemos en Dios, entonces debemos de morir a esas cosas, al amor a las tinieblas. Así que en esta hora yo le pido ahí que donde usted esté, si ahí en su lugar, si quiere venir aquí al frente, donde quiera que usted
esté. Y si usted lo desea también, porque tampoco lo puedo obligar. Solamente quiero recordarle que las palabras del Señor son espíritu y son vida. Y que la condenación vino a causa de no amar la luz más que a las tinieblas. Es decir, que amaron más las tinieblas que la luz. Que no quisieron morir y que no quisieron aceptar la vida de Cristo Jesús. Que se hacen excusas y que se dicen excusas delante del Señor. Que son como trapos de inmundicias, justificaciones delante del Señor. Eso tenemos que sacarlo de nuestra vida. Y alguien preguntará, ¿y usted, pastor, también? Soy el que más lo necesita. Soy el que más el Señor, cuando le habla de estas cosas, lo demanda definitivamente. Y yo por eso le ruego al Señor con todo mi corazón. Decirle, yo quiero amar más la luz que las tinieblas. Su palabra dice, el rey David hablando en el libro de los Salmos: tú encenderás mi lámpara, Señor, y alumbrarás mis tinieblas. Hoy es el momento para decirle: enciende mi lámpara, Señor, enciende nuestra lámpara. Enciéndenosla con la luz de tu palabra, con la luz de tu espíritu, con el recordatorio de las cosas que no sirven, Señor, para poder desecharlas de nosotros. Porque lo importante es no solo saber hacer lo bueno, sino que lo bueno permanezca en nosotros, desechando lo malo de nuestra vida. Es decir, que nosotros podamos decirle al Espíritu Santo: por la palabra, Señor, echa fuera de mí las tinieblas, pero sustitúyelas, Señor, por la luz. Sustituye, Señor, las tinieblas por la obra de Cristo y por las obras de la fe. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, por favor, Señor. Ayúdanos, Señor. Dile hoy: ayúdame, Señor, ayúdame a desechar las tinieblas de mi vida. Ayúdame por tu palabra, Señor. Yo quiero morir, Señor, a los deseos de esta carne. Ya no quiero vivir igual. Ya no quiero tener estos pensamientos, Señor, que me agobian. Estos pensamientos, Señor, que me llevan al fracaso en el pecado cada día. Quiero preguntarle en esta mañana: ¿habrá alguien que quiera recibir a Cristo Jesús en su corazón? ¿Habrá alguien que le quiera abrir su corazón a Cristo y decirle: entra en mi vida? ¿Habrá alguien que quiera en esta mañana decirle, o en esta hora decirle al Señor: tú eres el único camino, tú eres la única verdad y tú eres la única vida, Señor? Y sé que si yo no te recibo, no puedo llegar ante el Padre. No hay nadie que lo pueda hacer. No lo puede hacer su abuelo o su abuela o su papá o su mamá que murió en Cristo. No pueden interceder por nosotros. No hay santo alguno que pueda interceder por nosotros. No hay nadie que pueda interceder por nosotros. Es solamente entre Cristo y el Padre, nada más. No hay nadie que lo pueda hacer, solamente el Señor. Aún la misma Virgen María tuvo que reconocer a Cristo Jesús, teniendo las virtudes que tuvo, maravillosas, entregada. Pero sabe una cosa, tuvo que recibir y aceptar a Cristo Jesús como su Señor y su Salvador. Y todos aquellos que sabían la palabra, que conocían la palabra, un Nicodemo que tuvo que rendirse ante Cristo y decir: tú eres el único camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por ti. Así que hoy, en el nombre de Jesús, si hay alguien que quiera recibir a Cristo Jesús, venga a Él, y Él lo va a bendecir, Él lo va a levantar, Él va a hacer que sus tinieblas sean disipadas, sean echadas de su vida, para poder empezar a gozar de la luz. Padre, te damos gracias en el nombre de Cristo en esta hora. Señor amado, mira a cada uno de los que aquí estamos, Señor amado, en el nombre poderoso de Jesús. La invitación a que usted reciba a Cristo está abierta. Venga,
En el nombre de Jesús, el Señor está con sus brazos abiertos esperándote. Pero usted que está aquí o está ahí en su lugar diciéndole: Señor, yo quiero amar la luz más que las tinieblas, en el nombre de Jesús, reciba hoy el amor por la luz. Reciba hoy el amor por la luz. Recibamos hoy el amor por la luz en el nombre de Cristo Jesús. Señor, te damos gracias por tus misericordias. Sella por favor esta palabra, Señor, en nosotros, y que podamos amar más tu luz cada día, y que en tu luz veamos entonces la luz. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús cantamos y le decimos: Señor,